Una pésima semana para el gobierno y en particular para la izquierda en su conjunto. Porque tal como lo habíamos advertido en programas anteriores, luego ya de varios días e incluso un par de semanas en que a la derecha se le dio bastante duro por sus propios casos de corrupción bastante profundo, asociado tanto al caso Hermosilla, como también al caso Cubillos de la Universidad San Sebastián y todos los fondos estatales que están de por medio, finalmente ocurrió lo que se advertía que se iba a dar, que iban a empezar a surgir con gran fuerza los casos de corrupción asociados a la misma izquierda. Y eso está pasando, porque ya se han hecho denuncias con el caso Caramanos, posteriormente, y aún más grave diría que el caso Caramanos, que muchos lo están tratando de desestimar, el caso de la Fundación Procultura y su vínculo directo con Boric, que se habría hecho con unos mensajes de su director y que se acusaría que habría gestiones del mismo Boric para asegurar proyectos corruptos. Todo eso se está investigando y ahora, en lo más reciente, empiezan las denuncias sobre la Municipalidad de Valparaíso. Todo esto bajo la administración de Jorge Sharp. Ahora, ¿qué es lo que se está denunciando? Que en medio de todas estas acusaciones de corrupción, en el caso de Valparaíso no es un caso en sí de corrupción, pero sí de incompetencia total, aunque podría haber fácilmente corrupción de por medio, porque tiene que ver con miles de millones de pesos que se han perdido. ¿Pero cómo se perdieron? Bueno, con incompetencia, porque lo que se está denunciando es que la Municipalidad de Valparaíso tiene una deuda de sobre 3.710 millones de pesos. Y muchos de esos, más de 1.771 millones de pesos de ese total, bueno, son deuda a empresas que han contratado con el Estado y que no les pagan. Esto es muy parecido a lo que pasaba con las farmacias populares, ¿no? No olvidemos que incluso la defensa de Estado en su momento trató de culpar a Sharp de toda la mala gestión a nivel económico en las farmacias populares, en vez de tener responsabilidad a ellos, ¿no? Y dentro de toda esta estructura, se ha revelado que por más que Sharp le guste decir que tiene manos limpias, al menos no sabemos si eso es tan cierto porque ha habido una serie de irregularidades, pero también va de la mano de un pésimo manejo a nivel local. Y se está denunciando cómo se hacen todas las cosas con atraso, hay mucha incompetencia, se sospecha varios nombramientos con nepotismo, serias irregularidades en ese sentido. Y aunque todavía no se detectan robos de plata directamente, sí se ha detectado que hay tal nivel de incompetencia que cada vez hay miles de millones de pesos más que se van a pérdida y que se están pagando con los impuestos de todos los chilenos. Porque las municipalidades, cuando no pueden cubrir sus fondos, no es como una empresa privada, sino que sacan más impuestos que los sacan del bolsillo de todos nosotros. Todo es un nivel de incompetencia importante y que está generando investigaciones porque por ahora parece ser solo incompetencia, aunque eso no lo excusa, igual es una cantidad brutal de dinero y es igual gravísimo, mucha plata sale a nuestro bolsillo, pero muchos sospechan que con tanta plata que se pierde por gestiones malas, posiblemente hay algunas irregularidades de corrupción de por medio. Y no se suma solo eso, sino que también en medio de todos estos escándalos de corrupción que se están dando, varias figuras del Frente Amplio, que ellos mismos estaban vinculados a casos de corrupción antes, han salido a tratar de denunciar con toda la fuerza posible estos nuevos casos, incluso a la expareja de Boric, como al mismo Boric, con la idea de limpiar su propia imagen. Y no hay mejor ejemplo de eso que Catalina Pérez, la diputada del Frente Amplio, que recordemos que fue la figura política que estaba más vinculada al caso Fundaciones. Porque recordemos que su pareja en su momento, que después terminó con ella, era el dueño de una fundación y él trabajaba al mismo tiempo para el Ministerio del Interior como un subsecretario. Y después pasó que un ex jefe de asesores suyo lo había nombrado como subsecretario en otra parte. Y miren la sorpresa, que empezaron a hacer una triangulación en la cual ese ex jefe de asesores suyo, nombrado por Boric en un cargo en Antofagasta, empezó a contratar con montos millonarios la fundación de la pareja suya en ese momento, que trabajaba para el Ministerio del Interior. Cosas que pasan, ¿no? Esas sorpresas que se dan. Y ella trató de desligarse por completo, pero hay una evidente cercanía de ella con todos estos casos de corrupción. Y en su momento el Frente Amplio la suspendió, pero no la expulsó del Frente Amplio. Y pasó un mes y medio, la gente se olvidó un poco el tema y se reintegró. Y ahora la muy cara dura está reapareciendo para tratar de mostrarse como la más pulcra, la que más está en contra de la corrupción y ha salido a denunciar todos estos hechos de su mismo gobierno con la idea de limpiar su imagen. Como cualquier antecedente en esta materia, todo debe investigarse y estar en manos. Cualquier hecho que sea pertinente ser investigado judicialmente debe serlo, y en eso creo que todo el rigor de la ley y todo el rigor de la investigación debe recaer sobre todas las personas, independientemente de su posición política o de, digamos, venga de donde venga. La lucha contra la corrupción no puede ser una agenda electoral, tiene que ser una agenda de compromiso político y ético, y esto, insisto, de parte de todos los sectores, y por eso es tan importante que tengamos la confianza en que sea la justicia la que opere, la que investigue a todos y a todas hasta las últimas consecuencias y poniendo todos los antecedentes sobre la mesa. Muy cara dura, muy cara dura. O sea, miren como con la seriedad y lo dice como golpeándose casi el pecho, así como, no, que esto hay que investigar y todos los que caigan tienen que caer. Dicen todos eso y nunca cae nadie, ¿eh?
Todo esto, por supuesto, asociado al caso, que ahora también la derecha está presionando que se investigue, asociado a este vínculo que tendría con Procultura el mismo Boric por mensajes de WhatsApp que estaban en el teléfono del director de esa fundación, Alberto Larraín. Cómo se repiten un poco los apellidos también, ¿no? Esas coincidencias de lo endogámica que a veces es la clase política y corporativa chilena. Entonces, llega a ser un poco tragicómico, ¿no? Porque uno diría son las palabras correctas, pero de quién vienen hay que ser muy cara dura. Pero eso es lo que hacen. Se acercan elecciones municipales, hay que limpiar la imagen. Y yo les aseguro que por más que todos dicen, no, que caiga quien tengan que caer, no, si esto es inaceptable, no va a caer nadie. Porque ni siquiera ella cayó en su momento, vinculada bien directamente al caso Fundaciones, y solo le suspendieron la militancia por 1 mes y medio, y volvió como si nada. Y ahora ella, hablando como si fuera una predicadora contra la corrupción, como si ella no tuviera todos los antecedentes que ha tenido. Impresionante, ¿no? Pero además de las noticias locales que se están dando, también había una controversia de carácter internacional. Y tiene que ver con la posible candidata presidencial, que esperemos que no lo sea, y expresidente de Chile por el Partido Socialista, Michelle Bachelet, que en medio de una visita a Centroamérica y particularmente un discurso que estaba haciendo en Guatemala, se lanzó en contra de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y criticó con todo las políticas de seguridad que él ha implementado al interior de su país para terminar con el narcotráfico, las bandas delictuales que hay al interior de El Salvador, como también para implementar seguridad. Y dentro de eso, lo que dijo Bachelet fue que en realidad se viola sistemáticamente los derechos humanos en El Salvador con las políticas que están haciendo, que hay muchos inocentes afectados y que es un proceso que no corresponde y que por lo mismo esto debería detenerse y que es de carácter autoritario y populista. Y esto se suma también a palabras que ella había dicho en Chile hace no mucho, en las cuales ella reconocía que si se hiciera lo que hizo Bukele en su país, pero en Chile sería muy popular, y ella predecía con más de 80% de popularidad, pero que igual no había que hacerlo porque era populista y de tendencia autoritaria y violaba derechos humanos, tal como lo han denunciado organismos internacionales en la ONU o como Amnistía Internacional. Que es bien curioso, ¿no? Porque a Bukele tú le puedes criticar algunas gestiones, particularmente yo creo que les puedes criticar algunas gestiones a nivel económico. El fuerte de Bukele es más bien la seguridad, pero dentro de todos sus elementos de seguridad han sido bastante exitosos. No hemos visto que hayan malos resultados en sí. Y efectivamente tiene detalles que se podrían observar porque muchas veces se han agarrado inocentes y muchas veces hay una tasa de liberación posterior importante porque agarran muchas veces en grupo a personas, especialmente al inicio. Pero más allá de eso, los resultados son incuestionables porque en medio de un sistema democrático en el cual él salió electo democráticamente y reelecto con mucho apoyo, y por lo mismo arrasó también en el Congreso, lo que ha visto es una mejora en la situación de seguridad, que es la mejor que ha tenido El Salvador tal vez en su historia, y es por eso que su popularidad creció tanto, no es porque sí. Ahora, que eventualmente Bukele hemos visto que se le empieza a subir un poco como a todo político, los humos a la cabeza y después se busca perpetuar más en el poder, incluso por más que apoyo que tenía en la constitución de su país no lo permitía, pero después él hizo las modificaciones pertinentes a través de su poder judicial, que él también nombró nuevas figuras, que el poder se empieza a subir a la cabeza y después no se sorprendan si se perpetúa en el poder por décadas. Sí, eso puede ser verdad, pero de todas maneras las políticas de seguridad que se implementaron se pueden hacer en un sistema democrático y de todas maneras fueron bastante exitosas. Y casi pareciese que estuvieran haciendo una defensa de los narcotraficantes, de los criminales que estaban presentes ahí, más que de la población salvadoreña, que vivía en una situación de terror permanente desde hace décadas, es que no cerca de un siglo, y que recién ahora están con una situación de seguridad mejor y que tal vez no es sin ningún crimen, porque ocurren todavía cosas, no es por ejemplo a nivel de un país como Suiza, etcétera, pero de todas maneras mucho mejor que lo que había antes y sustancialmente más seguro que en muchos países latinoamericanos. Entonces, por eso los habitantes de El Salvador están felices con la situación. Bien curioso este intervencionismo que le gusta hacer a Bachelet, cuando bajo su gestión la situación de seguridad no fue ninguna maravilla, económica tampoco fue muy buena, en ese sentido, y simultáneamente le gusta meterse en otros países con críticas que al final terminan en la práctica defendiendo solo a criminales. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas nuevas controversias asociadas a incompetencia y corrupción en el gobierno de Boric y que incluso figuras de su coalición, que ellos mismos están vinculados a otros casos de corrupción, se le lancen en contra? Y además, ¿qué les parece también estos ataques de Bachelet en contra de Bukele? ¿Están justificados o no? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Matías Gastón, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube.
Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.